¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, ¿y tú? Pues yo aquí me han dado esto ahora. Buenos días. ¿Cómo estamos? Como soy la anfitriona de esta mesa, le doy los buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia a esta rueda tan mañanera. Y va a tomar la palabra, en primer lugar, de todos los que vamos a intervenir, Inmaculada Sánchez Casado, que es la presidenta de la Asociación Extremeña de Lectura Fácil. ¿Vale, Inmaculada? Cuando quieras empezamos la rueda. Muchísimas gracias, señora consejera, señores miembros de la mesa. Yo creo que es un placer y una satisfacción de poder presentar este Encuentro Nacional de Lectura Fácil, un encuentro que cumple las expectativas de nuestra comunidad autónoma para ser referente a nivel nacional en Villanueva de la Serena durante el 15 y 16 de junio de este año, de 2017. Realmente los encuentros de lectura fácil llevan una trayectoria alrededor de 5 años y de alguna manera también pretendemos seguir con el compromiso de poder llevar esa herramienta de trabajo de dignidad humana con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para que nuestra sociedad, todos y cada uno de los grupos que estamos implicados en esa construcción compartida, pues puedan llegar a participar y a poder pues disfrutar de todos los derechos y deberes sociales. Y en ese sentido, el encuentro pues tiene una serie de espacios que permiten aunar desde lo que puede ser una fundamentación más teórica, una fundamentación más de trabajo de accesibilidad, de lo que pueden ser los antecedentes y las oportunidades de esta nueva herramienta, hasta elementos básicos de trabajo que se están realizando en nuestra comunidad autónoma, al igual que en el resto de otras comunidades de España, como las bibliotecas inclusivas, los clubs de lectura fácil y evidentemente también con una proyección a nivel cultural como pueden ser la presentación de textos escritos, de novelas, de ensayos adaptadas ya en esta herramienta. Y por último decir que vamos a concretar en lo que pueden ser talleres de promoción, de sensibilización, de divulgación de lo que puede ser la lectura fácil en cada uno de los colectivos. No podemos olvidar que el 30% de la población tiene problemas de comprensión lectora, bien por razón de discapacidad cognitiva, bien por razón de pertenencia a otra minoría lingüística, de acceso al código y también por el envejecimiento. Yo creo que podemos dar una cumplida cuenta y legitimar lo que puede ser la participación como política pública en una comunidad como la nuestra, que puede permitirse, y yo creo que todo el mundo está por esa labor. Muchísimas gracias y ya paso la palabra. Gracias, Inmaculada. Muy bien. Buenos días. No hace falta. Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarnos a la Diputación Provincial de Cáceres a poder participar de esta presentación, de este 5º Encuentro Nacional de Lectura Fácil de Extremadura. Y es que le decía yo a Isabel en otras ocasiones y también al presidente de la Diputación de Badajoz que cuando se trata de la llamada de la igualdad, cuando se trata de la llamada de poder romper barreras y al final pues nuevos retos y nuevas ilusiones que compartimos las 3 administraciones para poder hacer más fácil la vida de la gente, de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos de la provincia de Cáceres, de la provincia de Badajoz y de Extremadura, pues nosotros vamos a estar siempre ahí pendientes. Lo decía también en otras ocasiones cuando el presidente de la propia Junta de Extremadura nos marcaba un reto a las diputaciones provinciales diciéndonos que teníamos que hacer especial hincapié y un esfuerzo muy importante en poder intentar abrir todas las bibliotecas de Extremadura. Nosotros estuvimos en ese reto y hoy podemos decir que en la provincia de Cáceres las bibliotecas de Extremadura, las bibliotecas de la provincia de Cáceres están completamente abiertas a través de una ayuda
que da la Diputación Provincial de Cáceres para poder ponerlas en marcha. Allí, dentro de las bibliotecas, tenemos la posibilidad también de poder hacer, como decía, este tipo de labores que hacen un poco más fácil la accesibilidad a todas las personas, ¿no? Nosotros somos una administración local y sufrimos muchas veces en el día a día cómo nuestros administrados tienen esas dificultades a la hora de hacer la lectura pues comprensiva, no solo aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, sino también aquellos que les es, por los motivos que sean, muy difícil el poder comprender pues una convocatoria de subvenciones, por ejemplo, y ese creo que debe ser el siguiente reto, como ya lo ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura en otras ocasiones, y ahí nosotros nos vamos a esforzar en poder hacerle, como decía, pues comprensible la vida al administrado y que de alguna forma pues puedan acceder a nuestras convocatorias de subvenciones o a cualquier tipo de trámite administrativo con la igualdad que lo puede hacer cualquier otro ciudadano que no tenga esa dificultad, como decía. Las jornadas son una muy buena noticia para Extremadura, nos sitúa en el panorama nacional como una de las comunidades autónomas que más esfuerzos están haciendo en este sentido, y por eso quiero dar la enhorabuena no solo a Badajoz por impulsar la iniciativa y a la Junta, sino también a la Fundación que se está encargando del desarrollo de las jornadas, de la Fundación Ciudadanía e Igualdad. Y, cómo no, también dar la enhorabuena a todas esas iniciativas privadas, como puede ser las cooperativas que existen en Villanueva de la Serena y están haciendo también una labor importante desde la masa privada, pues por también sumarse a estas acciones que impulsa la Administración y hacer más fácil la vida de todos. Por mi parte, nada más, agradeceros a todos pues el que hoy podamos estar aquí, agradeceros que sigáis haciéndolo tan fácil y que las jornadas sean un éxito, que estoy seguro que así va a ser. Muy bien. Álvaro, buenos días. En primer lugar, quiero trasladar mi satisfacción, ¿no?, como doblemente. Primero, como alcalde de Villanueva de la Serena, que será sede de este quinto encuentro de lectura fácil, y también como presidente de la Diputación, por ser una institución que participa activamente junto con la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres en este quinto encuentro nacional. Un encuentro que, como bien se ha dicho ya por parte de Álvaro, nos sitúa claramente en un punto de referencia claro sobre el compromiso de Extremadura con la lectura fácil. ¿Qué es la lectura fácil? Pues simple y llanamente el poder facilitar a la población la comprensión de textos. En definitiva, que todos tengamos la capacidad de poder comunicarnos mejor. Ese debe ser el objetivo, y yo tengo que dar la enhorabuena a todas las personas e instituciones que hacen posible que el próximo mes de junio en Villanueva de la Serena se vaya a celebrar este encuentro. Un encuentro que va a contar aproximadamente con unos 200 participantes de los distintos ámbitos, no solamente de las distintas asociaciones de lectura fácil de España, sino personas profesionales del mundo de la comunicación, del mundo de la discapacidad, del mundo de la inmigración, en definitiva, todos y cada uno de los profesionales que tienen mucho que decir con relación a la lectura fácil. Lo decía antes la presidenta de Extremadura de Lectura Fácil, aproximadamente el 30% de las personas tienen dificultades. Ese es el motivo esencial para que desde Extremadura se impulse claramente la lectura fácil. Y en ese sentido, yo creo que hoy estamos ante un ejemplo más del esfuerzo compartido de las distintas administraciones públicas en Extremadura, que bajo el liderazgo de la Junta de Extremadura pues trabajamos
de forma íntimamente juntos con el objeto de alcanzar retos que de forma separada nos costaría mayor esfuerzo, más dinero y tendríamos mayores dificultades. Así que, como yo creo que una de las funciones básicas de las administraciones es facilitar precisamente a todos los ciudadanos la posibilidad de comunicarse, pues yo creo que en ese sentido hacemos un importante esfuerzo para que esto lo podamos hacer de forma compartida. El leer permite a la gente ser feliz, soñar. La lectura fácil permite, además de soñar, de ser felices, ser críticos, porque cuando uno tiene la posibilidad de comprender un texto, también la lectura fácil puede ser crítica. Y en ese sentido yo creo que por eso es también importante. Simplemente mostrar el compromiso de la Diputación de Badajoz con la lectura fácil. Ya en nuestras bibliotecas de la provincia estamos haciendo un esfuerzo importante por introducir la lectura fácil en los textos, en los distintos textos. Incluso en el encuentro de Villanueva de la Serena se presentará la colección de ESA, con 8 títulos de autores extremeños y donde se muestra claramente el compromiso de la Diputación de Badajoz, también de su servicio de publicaciones, con la lectura fácil. Y en ese sentido decir también que venimos trabajando con todas las asociaciones en el ámbito de la discapacidad precisamente para ayudarles, para facilitarles. Me muestro hoy satisfecho, como decía, como presidente, también como alcalde. La primera cooperativa de lectura fácil surgió precisamente en Villanueva de la Serena, se presentó en la sala de prensa, surgió de una lanzadera de empleo, de ahí también la importancia de este tipo de iniciativas para poder dar luego oportunidades a personas que se pueden encontrar en un momento determinado en paro. Así que poder albergar este encuentro allí me llena no solamente de satisfacción, sino también de compromiso para que todo salga bien y en ese sentido el máximo apoyo también del propio Ayuntamiento. Gracias, querido presidente. Buenos días a todos y a todas. Álvaro, Inmaculada, gracias por estar aquí. Los que me han precedido en el uso de la palabra han hecho hincapié en la necesidad del conjunto de todas las instituciones que estamos aquí, que tenemos un objetivo compartido, presentando este 5º encuentro de lectura fácil en nuestra comunidad autónoma, que no es otro que el de borrar y eliminar las barreras cognitivas que existen en nuestra sociedad. Cuantísimos años venimos hablando y venimos haciendo un esfuerzo en las administraciones por eliminar de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, las barreras arquitectónicas. Pues debemos hacerlo también con las barreras cognitivas, porque solo así, cuando el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas tienen el mismo acceso a enriquecerse, a cultivarse, a leer, a comprender, a reflexionar, como decía el presidente de la Diputación de Badajoz, estaremos haciendo una sociedad más libre, una sociedad más fuerte, una sociedad que explota todas sus potencialidades. Y 30% de la población en Extremadura que tiene dificultades cognitivas o que tiene capacidades diferentes son muchos extremeños y extremeñas a los que las administraciones tenemos que acompañar y a los que las administraciones estamos obligados a hacerle accesible cualquier información institucional que desde las administraciones o cualquier decisión que se tome. Y es verdad que en los últimos meses la Junta de Extremadura, desde distintos departamentos, podríamos decir que de manera transversal en la acción del Gobierno hemos venido tomando algunas decisiones. Hemos adaptado la Ley de Accesibilidad Universal a Lectura Fácil. También exponía hace unos días el consejero de Sanidad y Políticas Sociales la puesta en marcha de la primera Oficina Técnica de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de España, y desde la propia portavocía del Gobierno que tengo a bien dirigir,
poníamos en marcha algo tan sencillo como que cada martes los acuerdos del Consejo de Gobierno y, por tanto, las decisiones de quienes rigen los destinos en Extremadura, que es el Gobierno regional, pudieran estar también adaptados a lectura fácil en la página institucional del Gobierno, para que así ese 30% que tiene dificultades también pudiera conocer de primera mano qué decisiones toman aquellos que les gobiernan y les representan en las instituciones. Y además, debo decirles, estando aquí el alcalde el presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, que son precisamente esa cooperativa de esas mujeres jóvenes valientes que decidieron, tras una lanzadera de empleo, ver una oportunidad en todo aquello que tiene que ver también con garantizar los derechos de los ciudadanos y con todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. ¿Es verdad que las administraciones hacemos cosas? La Diputación de Badajoz va a presentar esa colección en fácil lectura. Todas las medidas que se están poniendo en marcha desde las bibliotecas, como decía el diputado de la Diputación de Cáceres, o las que yo le acabo de decir que ha hecho la Junta de Extremadura. Pero cuando se trata de cosas de este tipo, desde un enfoque de querer garantizar los derechos humanos, siempre hay una parte de la sociedad civil, una organización que va por delante de las administraciones. Y ese es el caso de la Asociación Lectura Fácil de Extremadura, a quien yo quiero reconocer hoy su labor, por empujarnos a todas las administraciones, por estar aquí, por hacernos comprender la importancia de que en el ámbito de nuestra toma de decisiones tengamos en cuenta a las personas con capacidades diferentes y tengamos en cuenta la necesidad de poner en la agenda el derribar las barreras cognitivas, como decía al inicio de mi intervención. Y el hacerlo solamente aquí, en este marco de la sala de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, pues también es una manera de acompañar y de visualizar y de darle luz a este quinto encuentro que va a tener lugar en Villanueva de la Serena en el próximo mes de junio. Y termino. Es importante que nuestra comunidad autónoma, da igual en qué zona, en este caso muy contento el alcalde de Villanueva de la Serena, porque se celebre en su ciudad y, por tanto, sea pionera también en Extremadura en todo lo que tiene que ver con la fácil lectura, pero desde luego es una buena noticia que en nuestra región, independientemente del contenido, nuestra región sea encuentro nacional de algo, de lo que sea, porque así no solo se vendrá a discutir de lectura fácil, de medicina o de cultura, sino que todos aquellos que vengan desde distintas partes de España puedan ver y probar todo lo mucho y lo bueno que Extremadura tiene que ofrecer. Solamente nos falta, como siempre, cuando hablamos de gente que tiene que venir aquí, esa infraestructura necesaria, esa necesidad urgente que tiene esta región de estar mejor comunicada, para que así encuentros como estos sean no solo en un mes, sino sean un día y otro también, porque Extremadura será un sitio fácil donde llegar y tenemos unas instalaciones y unos sitios maravillosos donde poder celebrar encuentros de cualquier tipo, además de pasar una estancia agradable en una región amable como la nuestra. Atendemos sus preguntas a partir de este momento. Hola, buenos días. Habéis incidido en que lectura fácil es hacer accesibles los textos, pero ¿cómo se hace accesible? ¿Qué herramienta? Porque supongo que cada colectivo es diferente. Y habla del 30% de las personas, y ella ha dicho de Extremadura. ¿Es el 30% de los extremeños? Es el 30% a nivel nacional. A ver, lectura fácil, diríamos, es un sistema alternativo de comunicación. La ley de accesibilidad, lo que de alguna manera ha intentado a partir de esta última década del siglo XXI es hacer ver el diseño para todos. Si yo te pongo ahora mismo el ejemplo de lo que sería lengua de signos, nadie se extraña de ver un intérprete de lengua de signos en cualquier medio de comunicación, en cualquier evento, para hacer partícipe a una minoría lingüística que tiene un problema de comunicación por razón de su discapacidad auditiva. Si avanzamos más en lo que podría ser el ámbito de la sordoceguera, que también fue Extremadura pionera a nivel nacional, se consiguió que tengamos mediadores lingüísticos, guías e intérpretes. En ese sentido, lectura fácil, damos un paso más, damos un paso transversal. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una sociedad donde la lectura, la información, estamos de alguna manera conectados a través de los smartphones, de los iPads, de las apps, y nos damos cuenta que con el marco europeo de lenguas estamos jugando en un A1, un A2, un B1, un B2, un C1. Nuestros chavales dicen, es que en la universidad tenemos ya que dominar el B2 de inglés. Es que en la universidad aquellas personas que están trabajando tienen que tener un nivel de un C1. Pero también tenemos que ser razonables
y hacer ajustes curriculares, porque hay muchas personas que no solamente por razón de su discapacidad o de su problema diferente cognitivo, porque en nuestra asociación también es transversal, tenemos un trabajo y tenemos junta directiva, que está mi compañero Sebastián, que es el director gerente de Plena Inclusión, mi compañero Juanjo, de Fundación Ciudadanía. O sea, realmente lo que se trata con lectura fácil es de promover un lenguaje sencillo, natural, y que pueda llegar a todos y cada una de las personas que no tienen un dominio por vocabulario técnico, porque evidentemente cuando te viene un pliego de una convocatoria pública de subvenciones o simplemente un seguro del hogar, hay que tener un poquito un máster casi para entender la letra pequeña, ¿no? No es cuestión de vocabulario técnico, es cuestión, y antes lo comentábamos, de lo que puede ser una estructura sencilla, donde hay un sujeto, un verbo, un complemento, donde sean frases cortas, donde eliminemos esas ambigüedades de las frases subordinadas. Y vosotros, como medios de comunicación, pues de alguna manera estamos siempre enfrentándonos a notas de prensa donde es complicado a veces transmitir una información clara, sencilla, rigurosa. En ese sentido, lectura fácil, a través de lo que puede ser el manual de lo que es la lectura fácil de inclusión europea y de unas reglas fáciles, nos están indicando cómo se tienen que hacer esas adaptaciones de textos, cómo tienen que ir las ilustraciones, cómo tenemos que incorporar un glosario, un diccionario definiendo esos términos, y cómo de alguna manera el formato de acceso tiene que ser un formato donde quede claro ese contenido, pero también la forma de transmitirlo. Yo creo que hay un nicho de empleo importante. Yo creo que no es solamente pues, tener la oportunidad de nuestros compañeros como Justo Vila o Jesús Sánchez Adalí o Pilar Galán de ceder, o Inma Chacón, que es nuestra, diríamos, madrina, que vino aquí a Mérida para presentar su libro de NIC, en lectura fácil, no solamente algo cultural, que es muy importante, sino también algo que provoca esa inclusión, esa sociedad inclusiva donde personas que no llegan a esos niveles que son exigibles en nuestra sociedad tecnologizada y de acceso en tiempo real al formato escrito pueda llegar. Entonces es un reto, es un desafío, y yo creo que de ahí la importancia que tiene que nuestros gestores políticos, públicos, entiendan que todas las personas, todos los ciudadanos, por razón de pertenecer a un colectivo de migrantes o pertenecer a un colectivo de personas de tercera edad que empiezan a manifestar esa necesidad de apoyo por un deterioro físico y evidentemente también un deterioro de envejecimiento, pues puedan acceder en cualquier momento a una información clara y precisa, porque si no tenemos el fenómeno de la indefensión aprendida. Si yo no soy partícipe de lo que me está pasando, de cómo puedo, pues de alguna manera, en una junta de vecinos que no estoy de acuerdo con la entrada de humos y me mandan una convocatoria de un administrador y no lo entiendo, es una cosita muy local, muy sencilla, pero es necesaria, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que tener presente a todos sus miembros, y da la casualidad que tenemos a un grupo de personas que tenemos que hacer efectivo de que puedan estar, y para estar tienen que entender, y para entender tienen que comprender, y en tiempo real, porque si no son sujetos vulnerables y manipulables de cualquier tipo de instrumentalización. Y yo creo que ese es el gran soporte, ¿no? Si las personas ciegas a través del braille pues consiguieron un estatus social, económico, cultural e informático y lo que puede ser de promoción, las personas sordas a través de su lengua de signos lo han conseguido. Cualquier persona que tenga problemas de comprensión lectora, la lectura fácil es la herramienta que permite ese hecho visibilizarlo. Pues nada, nos lo tendremos que aplicar también los políticos, que a veces hablamos nada más que para nosotros mismos. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, y todos estáis invitados. Esperemos que sea un éxito.